¿Qué tal? Buenos días. Debe ser declarada inconstitucional la ley de probidad. De eso hablamos hoy en República. Bueno, la recientemente firmada ley de probidad por el presidente Sánchez Serén el pasado diciembre de 2015 fue por el momento suspendida por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, luego que se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad el pasado jueves. Los que le interpusieron fueron el grupo gestor. Ahora, vamos a hablar de este tema precisamente esta mañana con la diputada Jacqueline Rivera del partido FMLN. También nos acompaña Ricardo Velázquez Parker, diputado del partido Arena. Bienvenidos a República. Muchísimas gracias, Carlos, y un saludo a la audiencia, al colega Ricardo. Es un placer estar aquí con ustedes. Ok. Diputada Jacqueline, quisiera empezar con usted. ¿Debió haber sido firmada en primer momento esta ley? Se había cuestionado incluso cuando estaba en discusión porque se percibía de que carece de los dientes o los instrumentos suficientes como para efectivamente combatir o tratar de investigar el enriquecimiento de funcionarios corruptos. Bueno, mira, esta es una discusión que data del año 2003, para los que dicen que se aprueba de manera expresa, cuyo procedimiento para la discusión formal comienza en la legislatura anterior, es decir, tenemos un poco más de 3 años de estar ya viendo el tema de la redacción del articulado. Y yo no quisiera emitir opinión si yo creo que debió de aprobarse o no. Yo más bien someto al escrutinio del ciudadano, que es quien al final debe de decir los aciertos y desaciertos cuando se toma una decisión de esta naturaleza. Y hago 2 comparaciones nada más, solo para someter a discusión la mejoría que a nuestro juicio se ha dado al tema de probidad. En primer lugar, el país no tiene una ley de probidad. Es decir, es primera vez que tiene una ley de probidad, que es muy diferente a la ley que actualmente rige, que es de enriquecimiento ilícito. Y pongo una primera diferencia. La ley actual vigente solo regula el incremento patrimonial que un funcionario pueda tener producto de la defraudación de la hacienda pública. Es decir, a un funcionario se le puede extinguir el dominio de esos bienes que no haya podido justificar, siempre y cuando los bienes han sido obtenidos a costillas o a causa del robo al Estado. Ese es un primer elemento. ¿Qué hemos hecho con la nueva ley? Hemos ampliado la fuente de financiamiento que pueda tener un enriquecimiento ilícito. Y hemos dicho que una persona, un servidor público que se haya enriquecido, ya sea por defraudación a la hacienda pública, ya sea por el tráfico de influencia, ya sea por la corrupción, ya sea por pagar un favor o que le paguen por un favor, por lavado de dinero, por cualquier fuente. Porque los servidores públicos no todos administran dinero, pero sí administran poder. Y en el ejercicio del poder pueden hacer actos que beneficien a ellos propiamente o a sus allegados. Es decir, la ley amplía la fuente de enriquecimiento ilícito. A mí me parece que eso es positivo. Actualmente se reduce, insisto, al enriquecimiento ilícito que tenga origen de defraudación a la hacienda pública. Segundo aspecto, porque yo creo que la ley que se ha aprobado debió aprobarse y es mejor que la actual. Amplía el ámbito de aplicación. Actualmente la ley de enriquecimiento ilícito tiene un listado de obligados, pero no es suficiente, porque en 1959 no existía la misma institucionalidad que existe hoy. Eso por un lado. Además, hay funcionarios que no fueron incluidos en la ley de enriquecimiento ilícito, como por ejemplo los jueces de paz, los magistrados de cámara, los fiscales, los jefes policiales. Hay una gran cantidad. Y además se incluye aquellos funcionarios que, siendo personas naturales, administran fondos del Estado. Eso no está actualmente. Hay un tercer elemento que a mi juicio justifica la mejoría de la ley de probidad respecto a la ley de enriquecimiento ilícito. Tiene que ver con las facultades de la sección de probidad. Actualmente las facultades de la sección de probidad depende de que se las otorgue la Corte. Nosotros hemos dejado establecidas las facultades en la ley.
La sección de probidad puede investigar de oficio, puede investigar a petición de denuncia ciudadana, puede hacer caso omiso del secreto bancario para que pueda investigar y verificar todas las cuentas que algún servidor público no haya podido justificar. Es decir, las facultades de la sección de probidad quedan establecidas por ley. Eso significa, Carlos, que nunca más 2005, cuando le quitan las facultades a la sección y se las devuelven en el momento que la configuración de una corte en plena quiere investigar o no quiere investigar. Y hay un cuarto elemento que a mí me parece que es sobresaliente. Hemos dicho que la sección de probidad puede pedir incluso a un servidor público que no esté enumerado en la ley que declare, si así lo considera pertinente. O, por ejemplo, puede ordenar a un servidor público que presente la declaración. ¿Por qué sacó este tema? Aquí en este país, con la actual ley de enriquecimiento ilícito, el acto de declarar es casi un acto potestativo. Es decir, una declaración de voluntad. Pero tú no declaras y lo que te cae es una multa. Y pagando la multa, vos seguís siendo servidor público y seguís no declarando el patrimonio. Con la nueva ley de probidad le hemos dicho a la sección de probidad que puede ordenarle a un funcionario que no declare, que presente su declaración, y si no presenta su declaración, si se niega, le cae multa, le comienza una investigación penal para determinar la licitud de sus ingresos y además se manda el expediente al juez de extinción de dominio para que sea el juez de extinción de dominio que inicie el procedimiento de extinción de todos los bienes que no haya podido justificar. Eso no está actualmente como una obligación. Y si no, yo pregunto, si eso estuviese como una obligación, ¿por qué no le han obligado a Francisco Flores que presente su declaración? Y a todos sus... Y así hay otros, pues, pero el más emblemático y que está siendo procesado es Francisco Flores. Okay. Y no presentó su declaración en el 2005 y no la sigue presentando. Quisiera traer al diputado Velázquez Parker porque entiendo que básicamente la ley tiene todo eso que probablemente no sea cuestionado por el grupo gestor. Sin embargo, para gatillar esas investigaciones, parece que los mecanismos son demasiado, no sé si decir relajados o laxos. El poder, por ejemplo, que se le da a la Sala de lo Civil para poder iniciar esos procedimientos, o la concentración del juicio penal exclusivamente a cargo de la Fiscalía. Ricardo Velázquez Parker. Carlos, yo siempre que estoy en la entrevista contigo parto de una zona que a mí me da mucha tranquilidad y es el título de la entrevista, República. La República establece pesos y contrapesos desde su concepción filosófica. Y esto es lo que estamos atestiguando en este momento y me da mucho gusto tener la oportunidad de debatir con Jacqueline, mi colega de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, porque aquí no vamos a emitir juicios de valor a priori. Ambos pertenecemos a la comisión que ha estado estudiando la iniciativa de la ley de probidad. Ambos somos abogados y eso nos da de alguna forma la solvencia de articular desde nuestra posición cómo se dieron las cosas. Va a ser el televidente el que se va a dar cuenta de los argumentos que lo convencen para emitir su propia opinión y su criterio. Los políticos lo que intentamos hacer es traducir al lenguaje de la ciudadanía qué es lo que estamos gestionando, aunque sea eminentemente jurídico, el contenido de la sentencia. Es complicado, porque es una sentencia que manda a congelar los efectos de esta ley de probidad que fue aprobada con los votos del FMLN, GANA y PCN. Alianza Republicana Nacionalista se abstuvo en la plenaria y mantiene vigente la ley sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos. Esta ley, que sigue funcionando mientras se encuentra en suspenso en la Sala de lo Constitucional la pretensión del grupo gestor, es una ley obsoleta. No tiene dientes, no resuelve nada, se presta a que el funcionario se burle de la ciudadanía, decidiendo si emite o no emite la declaración de patrimonio que le corresponde. Y lo que estaba buscando el grupo gestor, nosotros le dimos iniciativa de ley como Alianza Republicana Nacionalista, coincido con Jacqueline, el tema lo estaban analizando en la Asamblea Legislativa de hace ratos,
no había prosperado, no había llegado a una situación en que pudiera darse un dictamen favorable. Y el grupo gestor está conformado por distintas aglutinaciones, FUSADES, la Iniciativa Social de la Democracia, FUNDE, Transparencia Internacional, la Universidad Francisco Gavidia, para mí actores relevantes de la realidad nacional. Y te quiero decir algo categóricamente, es agresiva, es profundamente agresiva la iniciativa que ellos nos acercaron al grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista. Algunos elementos a mí no me gustan. ¿Querés que te dé uno? Mis parientes tienen que dar declaración patrimonial. ¿Qué pasa si un funcionario tiene un medio hermano, un primo con el que nunca ha tenido ninguna relación, entendiendo lo complicada que es la relación familiar y la situación de migración que vivimos todos los salvadoreños? Tenemos parientes a los que ni siquiera hemos saludado. Y entonces, esto es agresivo. Sin embargo, nosotros estuvimos de acuerdo en dar la iniciativa de ley. Y a mi juicio, este es un juicio de valor. Jacqueline puede pensar diferente, pero esta iniciativa, que era mucho más coercible que la actual ley sobre enriquecimiento ilícito, de lo que se discutió a lo que salió aprobado, hay un retroceso. Si la ley de enriquecimiento ilícito es obsoleta, lo que produjo la Asamblea Legislativa es un retroceso, y te lo digo puntualmente. Tiene razón la Sala de lo Constitucional, y yo empecé hablando de los contrapesos. A ella le corresponde corregirnos la plana si nosotros vulneramos o le hacemos fraude a la Constitución con una ley que da cumplimiento parcial. Entonces, sí, estamos obligados desde hace 56 años a regular, de acuerdo a tratados internacionales, la Convención contra la Corrupción del Organismo Internacional, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, obliga, porque es ley. Ahí está en el artículo 144 de la Constitución. Los tratados privan sobre las leyes. ¿Qué nos decían? Tienen que tener un organismo que tenga herramientas suficientes, coercibilidad suficiente, un proceso establecido de combate a la corrupción. Hoy por hoy, con lo que queda, sí, estamos obligados a rendir una declaración patrimonial. ¿Y qué consecuencia tiene si no quedó regulado el procedimiento? Ahora, diputado Velázquez Parker, sumado a lo que decía la diputada Rivera hace unos minutos, es decir, da la impresión que esta ley tiene contemplada muchísimos aspectos del enriquecimiento ilícito que son, digamos, pertinentes al periodo contemporáneo que tenemos hoy día. Pero siempre va quedando la sensación que para llegar a esa investigación los mecanismos, las puertas para entrar son demasiado relajadas. Y ese es el punto que muchas personas se quieren entender realmente. Si solo la Sala de lo Civil es la que le va a dar el ok, por decirlo así, a un proceso, o solo el fiscal puede investigar luego penalmente, ¿no es esto demasiado poder en muy pocas personas? Yo creo que en la realidad actual, hoy la ciudadanía está pendiente de toda la gestión pública. Hay una nueva Contraloría Social. ¿Cuándo se había visto que organizaciones de sociedad civil tuvieran indirectamente iniciativa de ley? Ahora la tienen, ahora fiscalizan, ahora cuestionan. No está solo el fiscal general de la República, no está solo el diputado. Ahora tenemos que tener una escucha activa, y esa ha sido una mecánica con la que yo me siento muy contento de participar en una asamblea legislativa que está practicando la escucha activa. Escuchamos a los actores relevantes. Por eso me ha extrañado la aprobación de esta ley de probidad, y discrepo con el FMLN y sus aliados, porque la considero un retroceso a la coercibilidad y a la agresividad que planteaba esta iniciativa de cara a las actuaciones de funcionarios públicos. Ellos le llaman servidores públicos. Yo prefiero seguirme remitiendo a lo que la Constitución llama. Aquí hay funcionarios y empleados públicos. La parte filosófica no estoy de acuerdo con ellos, aunque sirve un poco más para ilustrar de qué se trata nuestra labor: servir. Ok, pero vamos la a ley hacer es una la pausa ley. y cuando regresemos vamos a hablar específicamente de lo que se le ha criticado a esta ley recientemente firmada. Ya volvemos.
será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, diputada Jacqueline Rivera, ya muy bien usted explicó cómo esta ley, digamos, responde a la complejidad de la sociedad y los tiempos que vivimos actualmente, pero hay unas críticas que son muy específicas a esta ley. Por ejemplo, desaparece el juicio civil, un juicio que es obligatorio de acuerdo a la Constitución de la República, pero que en la ley desaparece y por lo tanto no hay una manera, digamos, de tratar de recuperar lo que supuestamente un funcionario se habría apropiado indebidamente. Bueno, antes de contestarte a eso, yo quiero reiterar 3 cositas, más allá de algunas publicaciones que se hacen que se sacan fuera de contexto. Yo he sostenido siempre, en primer lugar, el servidor público que no presenta la declaración o que habiéndola presentado tiene inconsistencia o que simple y sencillamente se verifica que se le ha incrementado el patrimonio. Cualquiera de esas 3 circunstancias, este servidor público, de acuerdo a la actual ley, puede tener 3 consecuencias. 1, la multa, no se la quita, y no de $500, le pueden caer hasta 40 salarios mínimos. 2, el inicio del procedimiento de extinción de sus bienes. Y 3, la investigación penal para demostrar si el enriquecimiento ha sido producto de algún ilícito. Yo quiero dejar reiterado eso porque eso es lo que establece la ley. Se cuestiona de que no tiene el juicio civil de enriquecimiento ilícito. Nuestra Constitución no define una naturaleza del juicio civil. Es decir, no dice si el juicio civil puede ser llevado por una sala, por una cámara, por la corte. No lo dice de manera, sino que solo establece que el juicio civil de enriquecimiento ilícito puede ser llevado supervisado por la Corte Suprema de Justicia. Estoy parafaseando. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? No lo hemos omitido. Y allí quiero yo llegar a algunos temores que a mi juicio se manifiestan en el cuestionamiento que se le hace a la ley. En primer lugar, nosotros lo que hemos hecho es conectar la ley de probidad con la ley de extinción de dominio. Cuando fue aprobada la ley de enriquecimiento ilícito, nosotros no teníamos una ley de extinción de dominio, que dicho sea de paso, es la única ley en este país que tiene efecto retroactivo. Es decir, solo a través de la ley de extinción de dominio nosotros podemos investigar el patrimonio de una persona, más allá si es servidor público o no, del pasado, sin límite de tiempo, solo con la ley de extinción de dominio. Entonces hemos dicho nosotros, si la sección de probidad verifica y de toda la información que ha sacado concluye de que allí hay un incremento patrimonial que no se ha podido justificar, hace 2 cosas. Inmediatamente notifica a la Fiscalía para que verifique, como sucede hoy, porque hoy eso es lo que se hace. Porque la Corte no le puede ordenar a la Fiscalía, pero sí debe de hacer saber a la Fiscalía, por tener el monopolio de la investigación penal, que inicie la investigación penal. Y además le notifica a la Fiscalía para que inicie el proceso de extinción de dominio, porque en la ley de extinción de dominio dejamos establecido que quien inicia el procedimiento de extinción de dominio es la Fiscalía General de la República. Así ha quedado establecido. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros del juicio civil de enriquecimiento ilícito? Lo hemos ampliado. Porque actualmente, reitero, el juicio de enriquecimiento ilícito que se sigue solo se circunscribe al patrimonio que ha sido obtenido de manera ilegal producto de la defraudación a la hacienda pública. Cuando hacemos la conexión con la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Cuando hacemos la conexión con la ley de extinción de dominio, lo que estamos es ampliando para que el Estado pueda ir a verificar aquel patrimonio que también no ha sido adquirido producto de la defraudación de la hacienda pública, pero cuyo incremento no puede justificar porque ha sido adquirido producto de la corrupción. Ahora, diputada Rivera, si un funcionario no puede realizar lo que no explícitamente está escrito en la ley, ¿por qué no quedó en la ley escrito que debía seguirse un juicio civil? Es decir, y luego la siguiente pregunta que le voy a hacer es, ¿en qué parte de la ley está conectado con la ley de extinción de dominio? Porque intuyo que tiene que quedar eso explícitamente. Sí. Te comienzo por el último. Cuando el servidor público presenta la declaración, la sección de probidad, sin distinción de nada, verifica. Verifica la información, constata, bueno, esto está bien, no está bien,
inicie un procedimiento de constatación de la información, pide información de oficio, es decir, tiene todas esas facultades. Una vez la sección de probidad termine ese procedimiento y dice, aquí no me has podido justificar, este patrimonio tuyo se ha incrementado y no me has demostrado de dónde lo has obtenido. Es decir, no es del emolumento que tú recibes como servidor público, ni de las empresas que puedas tener, de nada. Entonces le dice a la sala, mire señores de la sala, yo determino de que este señor no ha cumplido y que se le imponga una multa. Y que además que se le imponga una multa, se notifique a la fiscalía para que la fiscalía investigue penalmente. Y además se le diga a la fiscalía, inicie el procedimiento de extinción de dominio. Ahí está la conexión. Yo creo que el temor en esto, Carlos, se circunscribe al hecho de que si nosotros conectamos la ley de probidad a la ley de extinción de dominio, tú podés investigar el pasado, aunque la acción penal de enriquecimiento ilícito haya prescrito. Yo creo que ahí viene el temor. Es decir, esto es más amplio, porque con la ley de probidad aprobada yo puedo investigar patrimonios donde ya presos no los puedo llevar porque la acción penal ya prescribió, pero sí puedo verificar la licitud del incremento patrimonial. Eso es bueno, eso es positivo. ¿Y por qué voy yo a procesar a los servidores públicos en un juzgado especial si existe el juzgado de extinción de dominio, que es el encargado de verificar si su incremento patrimonial es legal o no? ¿Por qué lo voy a llevar al servidor público a que solo me le investiguen el incremento patrimonial derivado de la defraudación a la hacienda pública? ¿Por qué lo voy a juzgar en un juzgado especial? Si es un juicio meramente civil, que perfectamente se puede hacer a través del procedimiento de extinción de dominio. O sea que nosotros lo que hemos hecho es ampliar. Para mí, mi conclusión de los temores en esto es que la ley de probidad conecta con la ley de extinción de dominio y podemos investigar el pasado, el presente y el futuro. Y además tiene otra característica: no se deja a discreción de 2, 3 o 4 magistrados decidir a quién se investiga. Aquí hay que investigar a todos, por orden de llegada debe ser. Usted presenta la declaración, por eso hemos dicho que la sección debe de reforzarse, debe tener más colaboradores para que tenga capacidad de investigación inmediata. Son más de 25,000 declaraciones las que recibe, y esas 25,000 declaraciones debe de verificarla en igualdad de condiciones. Okay. Quisiera preguntar entonces al diputado Velázquez Parker lo siguiente, una vez más, en línea con la primera pregunta, ¿debería haber quedado explícito en la ley que se conectara el juicio civil? Y dos, en el anteproyecto de ley del grupo gestor, ¿estaba conectada esta ley con la ley de extinción de dominio de tal manera que, como dice la diputada Rivera, se pudiese investigar fortunas malavidas en el pasado? Mira, desgraciadamente nosotros tenemos como abogados que comprender conceptos de jurisdicción y competencia. A veces la ciudadanía queda un poco confundida por conceptos que se maquillan de justicia, pero que vienen a implicar un desorden en materia de seguridad jurídica. Jurisdicción y competencia significa que un juez de familia no se puede meter a ver cuestiones mercantiles. ¿Sí? Ambos tienen jurisdicción, ambos son jueces, pero uno tiene competencia en familia, el otro tiene competencia en la parte mercantil. Querer hacer ensalada de competencia, lejos de servir para dar certeza jurídica y seguridad jurídica y justicia, lo que hacen es enchivolar los procesos. Esa separación de poderes, de competencias, de jurisdicciones, es la manera sabia que tiene la República de evitar concentraciones de poder. Te voy a responder categóricamente: por mí que los agarren a todos. Yo no tengo colas que me pateen. Yo represento una renovación en la política. A mí me encantaría que todos los que tengan temas pendientes afronten procesos legales, afronten procesos para esclarecer si todavía queda alguna duda de sus gestiones. Me da igual si se pusieron chalecos de arena, si fueron directivos de la Asamblea Legislativa o presidente de la Asamblea Legislativa. Yo no estoy cuidando a nadie. Entonces, las dos preguntas: ¿debería quedar explícito lo del juicio civil? Y segundo, sí, efectivamente en el anteproyecto del grupo gestor estaba conectado con la ley de extinción de dominio. No lo estaba porque sería un problema de competencia. Sería un problema de competencia y precisamente está separado. Lo que sí te puedo decir es que este proyecto es muchísimo más agresivo que lo que se ha generado en la Asamblea Legislativa.
Y te voy a decir cuestiones ya en lenguaje coloquial. Aquí están organizaciones de la sociedad civil con suficiente respaldo y respeto nacional como para que los tomemos en cuenta. Ellos son los que presentan la iniciativa. Emiten un estudio muy bien elaborado a mi criterio. Se les pasa la mano en ciertas cosas. Yo no me siento del todo cómodo con la redacción que tiene esto porque es demasiado agresivo. Yo que no he hecho nada malo ya estoy pensando, puchica, el resto de mi vida me quedo obligado a seguir rindiendo declaraciones sumamente agresivo. Y entonces, con el respeto para Jacqueline, solo el FMLN piensa diferente. Y piensa diferente a la sociedad civil, piensa diferente a universidades, piensa diferente a la Sala de lo Constitucional que está diciendo que esto es un retroceso, que es un fraude al artículo 240 de la Constitución, que no cumple con los tratados internacionales de los cuales El Salvador es suscriptor, que no se le da cumplimiento a un mandato constitucional que tenemos y que teníamos una orden de la Sala de lo Constitucional de legislar en la materia para darle cumplimiento a los tratados. Y resulta que solo el FMLN entendió la plana y lo que produjo está hecho, es decir, o todos los demás estamos locos y el FMLN es el único que tiene la verdad plena y absoluta, o mejor volvámonos a sentar a discutir cuál es el contenido de esta admisibilidad que da la Sala de lo Constitucional, cuáles son las consecuencias jurídicas de esa admisibilidad, y tenemos 10 días, porque la orden que nos dan a las 11:30 del 11 de enero del 2016 es que tenemos 10 días hábiles para rendir un informe. Yo estaría más preocupado en ver qué informe vamos a rendir como Asamblea Legislativa para corregir la plana, que en estar queriendo hacer una ensalada de competencias dentro de una jurisdicción que justamente pueden verse muy bonitas, que suenan muy bonitas. Aquí seamos retroactivos, aquí vayámonos hasta la época de la colonia, pero esta sí es crítica puntual para el FMLN. Ellos están en el Ejecutivo, la población está sufriendo hoy y lo que queremos es herramientas que sirven para ahorita. Y dejemos de manejar mirando el retrovisor. Ok, tengo un par de preguntas para ambos, pero quisiera que empezar contigo para retomar una de las últimas ideas que diste. Pero Carlos, solo quiero que, porque no se respondió algo, quiero dejar claro. El grupo gestor en su propuesta, que es la que muestra el diputado Parker, no propone un juicio de enriquecimiento ilícito civil. Eso lo quiero dejar establecido, porque hoy se está cuestionando inconstitucionalidad, porque se omitió el juicio, en teoría, que ya dije yo cómo lo hemos resuelto, de enriquecimiento ilícito civil, y en su propuesta no hay un procedimiento. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hoy se dan cuenta que debería de haber existido el procedimiento y cuando hicieron el proyecto no lo incluyeron? O sea, eso es cierto. Y si yo acepto la teoría de que los juzgados no se pueden hacer ensaladas entre jurisdicción y competencia, la Cámara de lo Civil, que es la que conoce de los procedimientos de enriquecimiento ilícito actualmente, no solo conoce de eso. La Cámara de Civil es una Cámara de segunda instancia que conoce de todos los juicios civiles y mercantiles que tiene competencia de los juzgados que le corresponden. O sea que no es cierto que el que conozca la Cámara no es ensalada y que el que conozca el juez de extinción de dominio sí es ensalada. Yo sí quisiera aclarar eso porque los juicios de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado, la competencia que todos los diputados en la Asamblea Legislativa aprobamos le corresponde a los juzgados de extinción de dominio, servidores públicos, funcionarios o Juan Pérez, cualquiera que no pueda justificar el incremento patrimonial. Hago ese señalamiento de la ausencia que se está cuestionando del juicio de enriquecimiento ilícito en la ley, cuando en la propuesta de los detractores de esta ley no iba el juicio de enriquecimiento ilícito. Okay. Me voy a hacer eco entonces ahorita de lo que escuchamos y de lo que leímos en la calle. Es básicamente que esta ley entonces, y aparentemente siguiendo la línea de la diputada Rivera, incluso el anteproyecto de ley del grupo gestor, es una ley de autoprotección para los funcionarios públicos que no quieren ser investigados por si hicieron fechorías durante su estadía como funcionarios. Yo no estoy de acuerdo con esa aseveración. Yo creo que podríamos seguir discutiendo la retroactividad de la ley en el plano constitucional, que es a donde corresponde. Y si queremos hacer un estudio filosófico, jurídico, de lo que implica la retroactividad
de cara a tratados internacionales, de cara a cómo está redactada nuestra Constitución hoy por hoy, pues hagámoslo. Y si necesitamos 2 asambleas legislativas para hacer ese procedimiento, que suena monumental el esfuerzo, pues valdría la pena que alguien presente la iniciativa y veamos si tenemos la voluntad política para hacerlo. Pero es que yo no me puedo pelear con mi vocación y con mi carrera. Y yo soy abogado y soy político. Entonces, yo no me puedo saltar el sistema actual constitucional de la iniciativa de ley y cómo llega a trasladarse una iniciativa, una intención. Nosotros hablamos del deber ser los abogados. ¿Debería de ser más justa la sociedad salvadoreña? Por supuesto. ¿Deberíamos de mirar hacia atrás en retroactividad? No está mala la idea, pero hay que tener sentido de urgencia y sentido de prioridad. Yo, en calidad de diputado en situación de oposición, lo que le sigo diciendo al FMLN es: ejecuten, legislen para ahora, ejecuten para ahora, resuelvan ahora. Si el FMLN tiene resultados, limita, minimiza mi capacidad de criticarles. Entonces, desviamos un poco la atención. No, es que aquí deberíamos de estar hablando de retroactividad y mirando hacia el pasado. Me imagino que en alusión a algún expresidente de Arena. Bueno, yo entiendo exactamente que mucha gente, funcionarios del FMLN probablemente, así como de las bases del FMLN, quisieran ver extinción de dominio de los bienes probablemente de los primeros presidentes del Partido Arena, el presidente Calderón Sol, del presidente Cristiani, el presidente Flores y hasta el presidente Saca. Yo quisiera la extinción de dominio de cualquiera que haya sido oído y vencido en juicio de acuerdo a las leyes, que haya cometido corrupción, el que sea. Yo quisiera verlo. Pero, ¿tu valoración sobre esta ley es que protege de alguna manera no solo al expresidente Funes, sino a los anteriores? Absolutamente no. Mi valoración de esto es que el grupo gestor de la sociedad civil quiere dotar a la República de El Salvador de una herramienta constitucional de acuerdo a tratados internacionales que cumpla con los postulados de justicia fundamentales que aspiramos todos los salvadoreños, que limite la capacidad de hacer amaño y chanchullo de los funcionarios, servidores públicos, empleados públicos, como queramos llamarle, y que nos permita tener certeza jurídica de que aquí todos somos iguales ante la ley y funcionario o servidor público que la incumple, pues va a afrontar un proceso, que afronten un proceso. Distintas evaluaciones que hacemos los grupos parlamentarios. Nos podemos ir a la filosofía de cómo deberían de ser las cosas, pero sí te quiero decir algo. Hoy, en el ahorita, hay 13 procesos pendientes que la Corte en pleno le ha dado paso, y con esta resolución que saca la Asamblea Legislativa, eso queda congelado, porque se hace una ensalada de jurisdicción y competencia donde de alguna forma quedan protegidos, y ahí está incluido el expresidente saliente. Entonces, yo no quiero ver para atrás. Te lo digo, agarremos los parejos a todos, pero debíamos de tener la responsabilidad de generar una ley de probidad que cumpliera con dos requisitos: que estuviera de acuerdo a los tratados internacionales ratificados en materia de corrupción, que tienen, por así decirlo, en Estados Unidos le dicen el benchmarking. Esto se llama las mejores prácticas en derecho internacional que debe cumplir una república sana. Okay, me está pidiendo la pausa, pero quiero ir antes con la diputada Jacqueline Rivera, porque también la percepción que existe es que la ley, así como fue firmada y aprobada, protege a funcionarios como el expresidente Funes o el expresidente Reyes. Al contrario, y yo quisiera, bueno, yo debo de entender que el diputado Parker no conoce todo el contenido de la ley porque no estuvo al menos en las últimas 2 jornadas de discusión. Debo entender, y que por eso no se responde a las preguntas que se hacen, sino que se va por otros temas. En primer lugar, no es cierto que hay 13 juicios que ha ordenado la Corte que se investigue, porque ¿cómo funciona actualmente la sección de probidad? ¿Cómo funciona? Hay 2 magistrados que hoy ya lo incrementaron a 5. Hoy son 5, pero hay 2 magistrados que son los que han estado diciéndole al jefe de la sección de probidad: a este investigar, a este sí, a este no. La Corte solo ha ordenado investigación de 2. El resto de procesos están siendo investigados en la sección de probidad, que con la ley de probidad aprobada, Carlos, deberán de seguirse investigando. Nadie ha dicho que eso se va a quedar así olvidado y que no. Al contrario, esos procesos que están siendo investigados y que ya inició la sección de probidad con esta ley que está vigente, deben seguir siendo investigados, y hoy facultamos para que se investigue no solo lo que hizo en el ejercicio de sus funciones, sino en el pasado.
Eso es positivo, creo yo, porque le damos la oportunidad al pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos, a que conozca al menos la verdad. Aquí nadie conoce la verdad de lo que ha pasado, del uso de los fondos de la ciudadanía, de donaciones, de préstamos, de privatizaciones. Yo creo que tiene derecho. Al menos la ciudadanía, pienso yo que tiene derecho. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Los juicios que están siendo procesados se van a seguir procesando, pero lo que le estamos quitando con la ley de probidad es la discrecionalidad que hoy tienen un grupo de magistrados nada más. Ellos deciden a quién investiga. Hoy le estamos diciendo al jefe de la sección de probidad que quien debe de decidir a quién investiga sea el jefe de la sección de probidad. ¿Por qué le tenemos miedo a eso? Porque allí no hay sesgo. El jefe de la sección de probidad debe decidir investigar en orden de llegada. ¿Y por qué yo debo de hoy estar pensando? Yo vi un magistrado que dijo, estamos analizando a quién vamos a investigarle su patrimonio, si a los que están en ejercicio, a los que se han reelecto. O sea, yo le pido que amplíe el abanico y que también se investigue el patrimonio a los que ya salieron y que ya la acción penal se le prescribió. O sea, es decir, incluidos exfuncionarios del FMLN. Todo mundo, si aquí a nadie se le puede excluir. Okay. Mire, el que nada debe, nada teme, no hay que tenerle miedo a la transparencia. Bueno, me están pidiendo la pausa, regresamos porque vamos a hablar ahora precisamente del supuesto poder que se le da a la Sala de lo Civil con esas investigaciones que iniciaría la sección de probidad. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Ricardo, hace unos minutos la diputada Rivera nos decía que con la nueva ley básicamente la sección de probidad no tiene que esperar a que le digan o que no le digan lo que debe investigar. Ahora, el punto es que, de acuerdo a los críticos de la ley, dicen, y voy a citar aquí lo siguiente, la Sala de lo Civil es la única que con la nueva ley de probidad recibirá los informes de la sección de probidad, que puede investigar a quien quiera, cuando quiera y como quiera, me imagino, pero es la Sala de lo Civil la que va a decidir qué hacer con los expedientes. Y este es uno de los talones de Aquiles que por lo menos los detractores de la ley le adjudican. Mira, hay diferentes valoraciones, algunas incluso políticas, de quién tiene controles en algunos pasillos y salones de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Plena, si bien es cierto, tarda un poco más en deliberar, también implica un mayor control y contrapeso a las decisiones que se pueden tomar desde la Corte Suprema de Justicia en un procedimiento. Los votos de los magistrados que requiere, la transparencia de las resoluciones que requiere. Es más difícil amarrar a una Corte Plena que a una sala. Lo digo con respeto para la Corte Suprema de Justicia, pero casos conocidos son de la opinión pública. Al final, nosotros tenemos un cuadro comparativo, una matriz, que va tocando punto a punto el proyecto que tenía medio engavetado la Asamblea Legislativa, la iniciativa del grupo gestor de la Ley de Probidad. Y ahí puedes ir viendo comparativamente desde el nombre, desde el objeto, desde el procedimiento, desde el ente rector, las facultades que tiene el ente rector. Y te lo digo categóricamente, es mucho más agresiva, es mucho más coercible, es mucho más apegada a tratados internacionales y a la Constitución. La iniciativa que presentamos, Alianza Republicana Nacionalista, en colaboración de este equipo gestor, que lo que salió, si lo que salió fuera constitucional, de acuerdo a tratados internacionales, eficaz, no tendrías a la Sala de lo Constitucional dándole admisibilidad. Y yo vuelvo a hacer la pregunta, parece descabellado que le dediquen tantas horas, hombre, tantas instituciones de prestigio, a emitir una herramienta que me limita a mí como funcionario,
para que vengan ahora a pronunciarse de la forma categórica y con la pretensión constitucional y con el efecto que da la Sala de lo Constitucional. Muchos aquí miran a la Sala de lo Constitucional como el último garante de los contrapesos en la República de El Salvador actual. Han sido parejos, no atienden ni para unos ni para otros, sino que se limitan a lo que constitucionalmente interpretan. Te voy a añadir otra idea de uno de nuestros televidentes, Jim Vázquez, dice lo siguiente: los que interpusieron la demanda no quieren que les quiten el secreto bancario. ¿Es cierto esto en esa ley? Mira, desconozco en qué contexto lo dice. Te voy a decir qué veo yo. Esta ley incluso tiene la potestad y la facultad de destitución del funcionario que incumpla la presentación de la declaratoria de probidad, de la declaración jurada que está obligado a emitir. Imagínate qué bonito. Es que ya no es solo ponerle multa y el que tiene pisto pues la paga y se burla y le da igual. Es que el que no la presente, además de la multa, y si no puede justificar las razones por no haber cumplido con el plazo, que lo destituyan, porque se está burlando de la obligación que tiene. Así de agresivo es este volado. Y sin embargo, solo se queda el FMLN y sus aliados pensando diferente. Yo dudaría mucho que connotados abogados académicos de trayectoria, de prestigio, constitucionalistas, de derecho administrativo, que aglutinan estas organizaciones, estén equivocados, y te lo digo con respeto, pero te lo digo, no puede ser que solo el FMLN y sus aliados tengan la verdad absoluta en materia de probidad, cuando algunos de sus aliados están señalados por cuestiones efectivamente de competencia de probidad. Entonces, los líos son ahorita. Las urgencias políticas son de ahorita. ¿Y por qué les surge? Porque pierden aliados que les sirven. Ok, se nos acaba el tiempo, pero diputada Rivera, le voy a dar la última palabra. Retomando una de las ideas del diputado Velázquez Parker, y es la siguiente: es más difícil, digamos, controlar o manipular o influenciar a la Corte en pleno que a una sala. Y le añado una más, de un televidente a través de Twitter. José Portillo nos dice: queda claro que casualmente cuando investigan a funcionarios del FMLN, busca cambiar la ley. Primero, el grupo detractor de la ley solo cuestiona que se ha omitido en la ley el juicio civil de enriquecimiento ilícito. Solo por eso está pidiendo que se declare inconstitucional. Y su propuesta no tiene ese juicio. Entonces uno pregunta, ¿queremos una ley o simple y sencillamente queremos un instrumento que se pueda prestar a seguirse manoseando como lo que está sucediendo ahorita? Segundo aspecto, se cuestionaba de la ley lo que tú planteabas, porque aquí no se responde a las preguntas que tú haces, de que por qué la sale lo civil. El grupo detractor no ha cuestionado la inconstitucionalidad, por qué le hemos otorgado la competencia a la sala de lo civil. No ha cuestionado de inconstitucionalidad por qué la Corte en pleno no conoce. No ha cuestionado de inconstitucionalidad que le hayamos quitado facultades a la sección de probidad. No ha cuestionado de inconstitucionalidad el supuesto no seguir investigando lo que ya está siendo procesado. ¿Y por qué no lo ha cuestionado de inconstitucionalidad? Porque no se puede sustentar. O sea, es decir, solo dice la ley, toda la ley. Carlos, y la ley, el 60% de la ley tiene el contenido de su proyecto. Entonces, solo porque no contiene el juicio de enriquecimiento ilícito, como ellos dicen, es decir, circunscribirlo a que solo se pueda juzgar al servidor público por lo que le robó al Estado, lo cual es bueno. Nosotros vamos más allá. Además de eso, debe devolverle al pueblo lo que ilícitamente adquirió por otros medios. Entonces, a su juicio, diputada Rivera, ¿cuál es la verdadera razón para impugnar esta ley? Uno, que pierde con la nueva ley de probidad, pierden capacidad de seguir manoseando los procesos de investigación de enriquecimiento ilícito. Aquí o todos en el suelo, todos en la cama. Aquí nadie puede definir que hoy solo investigo los de hoy, pero no los de ayer, y voy a investigar los de mañana. Las leyes no pueden ser ad hoc para un tiempo determinado. Las leyes son de efectos generales y opera para todos en igualdad de condiciones. Segundo, es el temor de que se pueda aplicar la ley de extinción de dominio, que pueda investigar el pasado. No le tengamos miedo. Y no la aprobamos todos, pues. Y no todos estuvimos de acuerdo que existiera una competencia jurisdiccional que pueda ir a traer ese patrimonio que ha sido adquirido producto de la corrupción. Eso no le tengamos miedo. Precisamente ese fue el concepto de la ley. Y un último elemento que creo yo que da temor
Es que miren, el secreto bancario en este país ha sido una sombrilla de muchos que se han asombrillado en el secreto bancario para no declarar cuentas bancarias o ahorros bancarios que no han podido justificar. Por eso nosotros inclusive después de esto vamos a pasar en la Asamblea Legislativa a legislar sobre que en cada declaración que se haga al final de año se pueda declarar el patrimonio, para poder constatar que hay veces que se declara que no has obtenido ganancias en un ejercicio fiscal, pero por otro lado tuviste un depósito de $150,000 y no tuviste ganancia. Entonces, creo yo que el tema de que hoy la sección de probidad tenga las facultades, Carlos, para investigar de oficio, para obligar a alguien que presente la declaración, para investigar a petición de parte, para omitir el secreto bancario, para llegar a la verdad, para que sus facultades de controlar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos no dependa de la configuración ni de una corte, ni de una sala, ni de una instancia, sino de la ley, para que la sección de probidad tenga facultades de poder erigir las investigaciones y no solo destituir al funcionario, es que quien ha cometido actos de corrupción debe de ir preso y en consecuencia debe ser destituido del cargo. Bueno, se nos acabó el tiempo, diputados. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Igualmente, Carlos. A ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidar. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.